Sumérgete en el misterio y el horror con Historias de Medianoche, el canal de YouTube que te hará sentir escalofríos. Aquí encontrarás las más inquietantes historias de terror, relatos paranormales, leyendas urbanas y experiencias aterradoras que desafiarán tu valentía. Desde encuentros con lo desconocido hasta sucesos inexplicables, cada historia está narrada para envolver tu mente en un mundo de sombras y susurros. Si te apasionan los relatos de miedo y disfrutas del suspenso, suscríbete ahora y prepárate para noches de miedo. Esta es la leyenda de la mujer de la boca cortada. Kuchisake Onna. Japón es un país lleno de historias inquietantes, de sombras que acechan en los callejones y de leyendas que han aterrorizado a generaciones enteras. Hoy, te contaré una historia que podría hacerte dudar antes de salir a la calle de noche. Dicen que si caminas solo por las calles de Japón cuando cae la noche, podrías encontrarte con una figura inquietante. Una mujer de largos cabellos negros, vestida con un abrigo y una mascarilla quirúrgica. Se acercará sigilosamente y te hará una pregunta escalofriante. ¿Soy hermosa? Si respondes que sí, ella se quitará la mascarilla lentamente, revelando una boca desgarrada de oreja a oreja, con una sonrisa macabra e imposible. Si en ese momento el miedo te paraliza y respondes no, ella te eliminará al instante con unas enormes tijeras afiladas. Si dices sí de nuevo, con una sonrisa escalofriante te hará igual que ella. Abrirá tu boca con sus tijeras para que comparta su destino. Se dice que Kuchisake Onna era una hermosa mujer en la era Heian, esposa de un samurái sumamente celoso. Aún así, ella solía visitar a su amante cuando su esposo estaba ausente. Cuando descubrió que ella lo engañaba, la castigó brutalmente, cortándole la boca y preguntándole con burla: ¿quién dirá ahora que eres hermosa? Pero no todo está perdido. Hay quienes dicen que si te encuentras con ella, hay formas de escapar. Puedes responder con algo ambiguo como eres normal para confundirla y darte tiempo de huir. O también, arrojarle dulces, lo que podría distraerla lo suficiente para escapar con vida. Esta macabra aparición ha asustado durante muchos años a un número significativo de japoneses que aseguran haberla visto. Especialmente esta historia causa terror entre los niños y las personas que por casualidad de la vida les toca caminar en un lugar oscuro y solitario. Esta leyenda se ha popularizado y difundido hasta otros países asiáticos como Corea del Sur, donde le temen en extremo a un encuentro con esta aterradora aparición. Se especula que la mujer volvió del más allá como un yokai, un ser sobrenatural, para atormentar a los vivos. Esta leyenda se remonta a los años 794 al 1185 y desde allí todavía continúa presente en la memoria de los japoneses. Esta leyenda se esparció a finales de 1978. Un rumor comenzó a recorrer los pueblos de Japón, susurrado entre niños y repetido en cada rincón. La historia hablaba de una misteriosa mujer de rostro oculto, acechando en la oscuridad. Su boca, desgarrada de oreja a oreja, era lo último que muchos afirmaban haber visto antes de que la leyenda se convirtiera en un auténtico terror colectivo. Se dice que todo comenzó en el pequeño pueblo de Yaotsu, en la prefectura de Gifu. Una anciana de una familia agrícola aseguraba haber visto a una extraña mujer de pie en la esquina de su jardín. Algo en ella no estaba bien. Su silueta parecía humana, pero al mismo tiempo perturbadora. Pronto, el rumor fue recogido por un periódico local. Como un incendio imparable, se extendió por toda la región, alimentado por el miedo y la imaginación de los niños. Con el tiempo, la historia empezó a cambiar. Algunos decían que la mujer llevaba una máscara blanca o un abrigo rojo, mientras que otros juraban que sostenía una hoz afilada en sus manos. Había quienes aseguraban que podía correr 100 metros en 6 segundos, que odiaba la pomada para cabello o que, si le ofrecías un caramelo Bekeime, te dejaba escapar. Cada versión sumaba un nuevo elemento de horror, reforzando la leyenda hasta hacerla imposible de ignorar. 6 meses después, el miedo ya no estaba confinado a Gifu. La historia había conquistado todo Japón. Pero, ¿cómo se propagó tan rápido? La respuesta estaba en las escuelas de refuerzo académico. En esa época, cada vez más niños asistían a estas clases en la noche, reuniéndose con compañeros de distintos barrios y compartiendo historias entre sí. Los rumores que antes se quedaban dentro de un solo distrito escolar ahora viajaban de ciudad en ciudad. Y cuando los periódicos y la televisión se hicieron eco de la historia,
Lo que empezó como un simple cuento local se convirtió en un fenómeno nacional. Pero la historia de la Kuchisake Onna no solo era una historia para asustar niños. Representaba un miedo real. En las noches, después de clases, los estudiantes salían a las calles y se encontraban con adultos desconocidos, mujeres que trabajaban en el entretenimiento nocturno, hombres ebrios tambaleándose de vuelta a casa. Figuras que, en la mente de un niño, podían ocultar intenciones siniestras. La ansiedad de los jóvenes ante un mundo que no comprendían se transformó en una imagen aterradora. Una mujer de rostro oculto que acechaba la oscuridad y cuya sonrisa nunca debía ser vista. El pánico fue tal que, al principio, padres y maestros organizaron patrullas y hacían que los niños regresaran a casa en grupos. Pero con la llegada del verano de 1979, el miedo empezó a desvanecerse. Aunque la figura de la mujer de la boca cortada nunca desapareció del todo, su imagen quedó grabada en la memoria colectiva, consolidándose como una de las leyendas más terroríficas de Japón. Ahora que conoces la historia de Kuchisake Onna, dime, si te encontraras con ella en un callejón oscuro, ¿qué responderías? Si has llegado al final de este relato de medianoche, por favor, suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas las próximas historias aterradoras.